lugar para tu nombre celebrar y adorarte a ti. En gratitud y amor, Señor, pedimos hoy tu dirección. Queremos ser más como tú. Tu gloria llena este lugar. Renuévanos con tu verdad. Tu salvación está aquí en Filadelfia, Filadelfia, mi casa. Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Filadelfia, un lugar de amor fraternal. Y como lo decía nuestro pastor principal, Pastor Ender Vargas, esta temática que ha sido titulada Caridad, la caridad cristiana. Y para dar inicio a esa temática, queríamos hoy analizar qué dice la palabra en una de esas parábolas que Jesús utilizó para traer enseñanzas profundas. Esta parábola es la parábola del buen samaritano. Y si va conmigo en su Biblia, en el capítulo 10 de Lucas, Evangelio de Lucas, el capítulo 10, verso 25 en adelante. Y si nada se lo impide, y usted puede ponerse de pie para que reverenciemos la palabra de Dios. Cuando todos lo tengan, me pueden decir amén. Gloria a Dios. Y dice así la palabra del Señor. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole, se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Y asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia. Y acercándosele, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Jesús le hace una pregunta: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Señor, añada bendición a su palabra. Si puede inclinar su rostro. Padre amado, te doy gracias por tu palabra. Oh Dios, te pedimos que tú nos hables a través de tu palabra. Que hoy tú puedas edificarnos, levantarnos, oh Dios, fortalecernos por tu palabra, Señor, y por tu Santo Espíritu. Te pedimos que en esta mañana, Señor, tú puedas ser edificándonos una vez más. Y te damos gracias por el privilegio de poder estar en tu casa. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede sentarse.
Esta parábola que acabamos de leer es muy conocida. De hecho, hay personas que no son creyentes y aún la conocen también. Ha sido muy usada. Pero la verdad es que muy pocas veces le damos el valor que tiene esta parábola, porque parece un mensaje muy sencillo. Parece algo como que básico o superficial, pero no. Tiene profundidades, esta parábola enseña muchas cosas. Es rica esta parábola en muchos principios que establece la parábola, y tendríamos que pasar quizás todo un día para extraer todo lo que allí hay. Pero como el tiempo no nos lo permite, quisiera enfocarme simplemente en el hecho de qué nos representan estos personajes que Jesús narra en esta parábola. Y aparte de el intérprete de la ley y el Señor Jesús, hay 4 personajes que Jesús narra en esta parábola que quisiéramos ver en el día de hoy. ¿Qué nos enseña? ¿Qué Jesús le quiso decir al intérprete de la ley con esta parábola? Porque él pudo haberle dado simplemente una respuesta, pero no le dio una respuesta como tal, sino que primeramente le hace una pregunta, narra la parábola y luego le vuelve a hacer otra pregunta. Entonces, podemos comenzar viendo que he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. Se levantó y dijo para probarle. Y Jesús, que siempre sabe lo que hay en el corazón de la gente, porque Él lo sabe todo. Jesús fue muy específico a la hora de responderle. Él le pregunta: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Recordemos que aquí casi que estamos como que en un momento de transición entre la ley y el periodo de la gracia que vino a establecer nuestro Señor Jesucristo, porque aún no había muerto. Jesús no había ido a la cruz, todavía no había sido consumado el verdadero sacrificio por el cual se iba a establecer el perdón de nuestros pecados y a inaugurarse el periodo de la gracia. Entonces, vemos por supuesto también a este hombre que es un intérprete de la ley. Podríamos decir que es un doctor de la ley, o un abogado, un letrado, alguien con un vasto conocimiento de las Escrituras y por supuesto con una perspectiva puesta en la ley. Entonces, la ley indicaba hacer muchas cosas para poder agradar a Dios, para poder alcanzar la vida eterna. Pero algo que nos enseña la ley es que nadie, ningún hombre podía cumplir la ley. Por esa razón es que Cristo viene a redimir al hombre, viene a la cruz del Calvario a morir por nuestros pecados, porque no había manera de que la ley realmente nos justificara. Entonces, dice la palabra justificado, pues para con Dios tenemos paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque fue el sacrificio de Cristo, ejecutado en la cruz del Calvario, lo que realmente nos puede dar el privilegio de obtener la vida eterna, la salvación de nuestras almas. Es la forma como realmente podemos reconciliarnos con Dios a través del sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Y vemos la perspectiva de este hombre que él dice: ¿haciendo qué cosa? O sea, es como aquellos que están habituados a la religión, de los cuales venimos la mayoría de nosotros. Y en la mayoría de las religiones se impone hacer cosas
para obtener algo o para obtener incluso el favor de Dios. Penitencias y cosas como es. Y como el intérprete de la ley estaba, por supuesto, sumergido en toda esa dinámica de la ley, él viene delante de Jesús, de hecho, para probarle. Él se creía perfecto. Él había hecho un checklist y resulta que yo creo que él pensaba que ya lo había logrado todo, ya yo soy perfecto, voy a, como decir, a roncarle al maestro porque ya yo he cumplido la ley. Y él estaba de pronto esperando a ver qué otra cosa él debía hacer. De pronto quizás el maestro me dice que vaya a Jerusalén y regrese 7 veces para que pueda terminar de tener la vida eterna, porque era esa la perspectiva que tenía. Pero vemos aquí que entonces este hombre dice, ¿haciendo qué cosa? Por supuesto es una pregunta errada, porque Jesús vino para reconciliarnos con Dios. La palabra enseña que nosotros tenemos la salvación y la vida eterna no por obras para que nadie se gloríe, sino por fe, por la fe en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Amén. Entonces, aunque la ley invitaba a hacer buenas obras, no nos podía hacer perfectos. Solamente el sacrificio de Cristo puede presentarnos delante de Dios, porque cuando Él nos ve a través del sacrificio de Cristo, nos ve perfectos, porque somos justificados por la fe y tenemos paz para con Dios y somos lavados por la sangre de Cristo, y por eso Dios nos puede ver con agrado delante de Él. Y este intérprete de la ley, entonces tentando a Jesús, le dice, ¿haciendo qué cosa? ¿Qué hace Jesús con esta parábola? Sencillamente Jesús lo lleva desde la perspectiva que este hombre estaba, de qué debo hacer. Porque a veces o pensamos que tenemos que hacer muchas cosas, o creemos que ya todo está hecho. A veces creemos, no, allá en la iglesia hay quien haga las cosas y yo no debo hacer nada. Y cosas así. Pero ninguna de las dos perspectivas es correcta. No es que tengo que hacerlo todo o para ganar el cielo, ni tengo que hacer nada tampoco. Porque el tema no es que haciendo algo yo voy a heredar la vida eterna, sino que como heredamos la vida eterna, tuvimos el perdón de los pecados, Cristo nos redimió, entonces no es que hago algo para ganar eso, sino que ya lo gané, y como lo gané, entonces ahora hago algo diferente. Ahora soy diferente, ahora soy redimido, ahora soy lavado por la sangre de Cristo, ahora soy un hijo de Dios, y entonces vivo ahora como hijo de Dios. Y es lo que Dios está demandando, y es lo que Jesús le está enseñando a este hombre en esta parábola principalmente. Entonces podemos ver que él continúa diciendo la parábola. Él dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? A qué respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendió de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales despojaron, hiriéndole fueron, dejándole medio muerto. Le dejaron medio muerto. Este hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Este hombre podemos apreciar en la parábola que de una manera intencional el Señor Jesús no le asigna nombre. No le asigna origen. No sabemos de dónde era, ni qué estrato social. Simplemente era un hombre. ¿Por qué intención Jesús hace esto? Porque precisamente Él quería enseñar el principio
de la caridad cristiana, de la compasión, de lo que es un buen samaritano, de lo que debe hacer todo aquel que ha sido redimido por la sangre de Cristo, todo aquel que es hijo de Dios. Y entonces Jesús no le da una identidad a este hombre, porque si no, entonces era la razón por la que este intérprete de la ley preguntaba: ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es el judío o el samaritano? ¿Quién es mi prójimo? Y particularmente en mi concepción de quién era mi prójimo, por mucho tiempo yo estuve considerando y creyendo que mi prójimo era aquel que estaba en necesidad, que mi prójimo era aquel que necesitaba de mí. Y era la perspectiva del intérprete de la ley. ¿Qué debo hacer? O sea, relacionado con la pregunta de quién es mi prójimo. Porque entonces yo debo de ayudar al prójimo, amar al prójimo, pero allá va, aclárame cuál es mi prójimo. Entonces, cuando tenemos esa perspectiva, vamos a malinterpretar, porque no se trata de que hay alguien que me necesita porque es mi prójimo. No se trata de que Jesús no está diciendo amas a tu prójimo porque es el que está en necesidad. No, la palabra prójimo tiene que ver, y el significado es aquel primeramente que es semejante a nosotros. Un hombre y una mujer con dos piernas, con dos pies, con dos manos, y igual a nosotros, es semejante, se refiere a nuestro semejante. También es una palabra que es prácticamente sinónimo de próximo, del que está cercano, del vecino, del que está ahí en el día a día, el que te encuentras en el camino. Puede que sea un extranjero que te conseguiste en el camino, ese es tu prójimo. Ahora, yo soy el prójimo de él también. Por eso es que Jesús lo coloca en perspectiva y le dice: ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Jesús lo pone en una perspectiva contraria. Él pensaba que el prójimo tenía que ver con aquel que había caído en necesidad únicamente. Pero él le dice: ¿quién de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Entonces, ¿qué le está diciendo Jesús? Tú compórtate como el prójimo. No andes buscando solamente al prójimo. Conviértete en el prójimo. Conviértete en el buen samaritano. Y este hombre que no tiene nombre, que viene bajando de Jerusalén a Jericó, nos representa de alguna manera a cada uno de nosotros. O podemos identificarnos nosotros con cada uno de estos 4 personajes. Pero creo que la mayoría de nosotros se va a identificar con este hombre. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros vinimos al Señor o que nos habían robado, o que nos robaron los bienes materiales, o que nos robaron la paz, o que alguien nos robó nuestros sueños, o que alguien nos defraudó, se aprovechó de nosotros y de alguna manera dice la palabra que Satanás vino a matar, a robar, a hurtar y a destruir. Pero hay buenas noticias para nuestras vidas, porque si la mano del ladrón pudo hacer daño, la mano de Jesús es la que nos levanta, es la que nos sostiene. La mano poderosa de Dios está para socorrerte. He aquí, yo soy tu Dios. Él prometió estar con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Si hay una mano que hace daño, hay una mano
que levanta, que restaura. Y eso es lo que nos muestra este buen samaritano. Y quizás este hombre que cayó en manos de ladrones, así como Jerusalén, en este caso, representa a la ciudad de Dios, representa a la presencia de Dios, el lugar de nuestro encuentro con Dios. Jerusalén representa a ese momento donde nos encontramos con el Señor, donde recibí la administración de su palabra, donde Él me habló, donde Él trató conmigo, donde Él me habló y me mostró sus propósitos, sus planes, donde Él me llamó y me asignó llamado ministerio. Jerusalén representa ese lugar o ese momento donde tuvimos ese encuentro con nuestro Padre Celestial. Y Jericó, por el contrario, simboliza el mundo del comercio, del dinero y de la diversión. Por lo cual dice la Biblia que este hombre iba descendiendo de Jerusalén a Jericó. Y podemos inferir dos escenarios, que este hombre iba descendiendo porque iba a espaldas a Jerusalén. Iba camino a Jericó, el lugar de los placeres, del pecado, apartándose de Dios. Y todo el que se aparta de Jerusalén, el que se aparta de Dios, va descendiendo. Y va descendiendo hasta que llega un momento que toca fondo. Pero podemos también inferir que este hombre no era que iba descendiendo a Jericó a ser parte de los placeres del mundo en Jericó, sino que este hombre era como uno de los jóvenes de Filadelfia, como uno de los hombres y mujeres de Filadelfia, que cuando tienen un encuentro con Dios, entonces de ahí comienzan a descender a Jericó, o sea, a la ciudad, a conquistar a Jericó, que van a conquistar la universidad para Cristo. A estos jóvenes que deciden ir y hablarle a los jóvenes y a ganárselos para Cristo. A este hombre y a esta mujer que teniendo esa experiencia con Dios en Jerusalén, desciende a Jericó porque va a conquistar a su familia para Cristo. Viene diciendo por el camino: yo tengo que hablarle a mi familia que hay un Cristo que sana, que salva y que viene pronto. Yo tengo que hablarle a alguien, yo tengo que contarle a alguien las maravillas de Dios. Yo tengo que contarle a alguien lo que he experimentado. Pero la realidad también es que el camino de Jerusalén a Jericó es un camino difícil, es un camino cabroso donde aparecen en el camino ladrones. Y ladrones que vienen para robar los sueños, la esperanza, para tratar de detener el plan y el propósito de Dios en tu vida y en mi vida. Y ladrones que quieren robar la identidad, quieren robar el gozo y la paz, quieren robarte la determinación que has tenido de servir a Dios y de ir a conquistar a Jericó. Como iglesia tenemos la meta ahora de conquistar el Jericó de Santa Rosa. Vamos a ir a Santa Rosa a conquistar el Jericó de Capitán Chico, porque hay una iglesia donde hay buenos samaritanos y que están determinados a conquistar Jericó. Pero que la realidad es que hay cosas que el enemigo ha tratado de robarnos. Pero la buena noticia es que si el enemigo ha venido para matar, hurtar y destruir, Jesucristo ha venido para deshacer las obras de Satanás. En el nombre de Jesús. Jesús dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin. Mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Jericó representa eso que hemos determinado conquistar. Entonces podemos identificarnos con este hombre que quizás venimos, que la vida nos robó, las circunstancias de la vida nos hirieron. Quizás alguien que
menos pensábamos, nos defraudó y dejó fuertes heridas en el alma, en nuestros corazones. Pero ese buen samaritano representa a nuestro Señor Jesucristo, quien vino para sanar nuestras heridas. Y aunque nos encontrábamos muertos en delitos y pecados, aunque estábamos en camino a Jericó, heridos, sin esperanza y quizás a punto de morir, allí Él nos encontró y como buen samaritano vendó nuestras heridas, nos impregnó con el aceite que representa la sangre de Cristo, con el aceite que representa la presencia del Espíritu Santo y con el vino que representa la sangre de Cristo. Suficiente para limpiarnos de todo pecado. Suficiente para proporcionar a nuestras vidas la paz y el gozo que solamente Él puede dar. Suficiente para establecer en nuestras vidas el plan y el propósito de Dios, conforme dice la palabra, Jeremías 29:11, que dice: yo tengo planes para ti que son planes de bien y no de mal, para darles el fin que ustedes esperan. Porque Dios tiene planes, porque te trajo y te llamó con propósito. Con el propósito de que vayas a conquistar Jericó. Y el otro personaje que vemos aquí es un sacerdote. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Viéndole pasó de largo. Y a veces hay gente quien hacen cosas que hieren tanto porque es de quien menos tú esperabas. A veces de un familiar o de alguien cercano o de alguien que esperaba o se espera de que sea ejemplo para tu vida y resulta que fue todo lo contrario. Como este sacerdote que quizás en una postura religiosa, este era un hombre que ofrecía sacrificios en la sinagoga y era quizás bien responsable con sus oficios religiosos, pero que viendo a este hombre pasó de largo, no tuvo compasión de él, porque la religiosidad nos nubla la mente y nos coloca en otra posición. El otro personaje es un levita. Asimismo, un levita, dice la palabra, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Un levita, un adorador. Gloria a Dios, porque aquí tenemos hombres y mujeres adoradores humildes delante de la presencia de Dios. Pero hay adoradores que se convierten en artistas, que malinterpreta la palabra levita, porque yo digo que entienden que el levita es aquel que está levitando. Entonces ellos andan en el aire. Solamente reaccionan cuando alguien les pide un autógrafo. Y funcionan como artistas y no como adoradores. Los levitas también eran encargados de custodiar las ofrendas en el templo. Pero este hombre pasó de largo y no se enteró para nada qué podía haberle sucedido a este hombre. Tal vez la excusa que estos dos hombres podían tener es que en ese tiempo la ley decía que alguien un sacerdote, un levita no podía tocar un muerto, porque para ellos era inmundicia delante de Dios. Pero bueno, no vamos a justificar. Podemos suponer que algo ya había, pero a veces decimos, vamos a orar. Mira, está pasando esto, vamos a orar por eso. ¿Sí lo ha escuchado? ¿O se lo ha dicho a alguien? Vamos a orar. Y está muy bien la intención, pero hay situaciones y circunstancias donde no basta orar, porque precisamente la palabra oración
Es una palabra compuesta. Ora, acción. Orar y accionar. Va acompañado la oración con la acción. Moisés llegó un momento que Dios los estaba sacando allá en el libro de Éxodo, pero Moisés seguía postrado de rodillas delante de Dios. Y Dios le dice: Moisés, ¿por qué te postras así delante de mi presencia? Muévete, dile a mi pueblo que marche. Es la hora de marchar, es la hora de accionar. Entonces hay momentos donde Dios nos dice: no es hora de postrarse, es hora de accionar. Porque ya nos postramos, ya Dios respondió, ya viene otro momento, pero es hora de accionar. Orar y accionar. Por eso cuando sabemos de alguien que está pasando necesidades, un hermano, una hermana de la iglesia, en cuanto sea posible nosotros poder ser de ayuda. Cuando veamos a alguien, sepamos de alguien que está pasando crisis emocionales, usted y yo podemos y tenemos la capacidad de ir y llevar una palabra de aliento y de esperanza. Porque es fácil a veces desconectarnos de la realidad de otro. Porque cuando nosotros pasamos la crisis, después que pasamos la crisis, cuando estamos acá ya más tranquilos, tendemos a olvidarnos de que un día el Señor nos sacó de la crisis. Que un día el Señor nos consiguió allá en el camino a Jericó, que nos habían robado, nos habían herido, nos habían engañado, que el pecado nos llevó a una situación bien difícil, pero el Señor no solamente apareció como buen samaritano, sino que me perdonó, curó mis heridas, me vendó, puso aceite y puso vino en nuestras heridas. Y por eso hoy podemos tener libertad en Él, porque dice la palabra que si el Hijo libertare, seremos verdaderamente libres. Dele el aplauso al Señor. A su nombre, gloria. Pero cuando no olvidamos que venimos del camino a Jericó, que nos tropezamos con los ladrones y que allí el Señor nos rescató, entonces vamos a poder ser nosotros compasivos, vamos a poder tener caridad cristiana, vamos a poder ser empáticos con los demás, porque no hay mejor manera de ser empático con los demás cuando mantenemos en mente que un día nosotros estuvimos allí. Un día me encontré quizás deprimido. Un día me encontré quizás allá sin esperanza, sin ganas de vivir, sin las fuerzas para seguir adelante. Pero hubo alguien que, así como la mano del enemigo hizo una obra, hubo alguien que vino y posó su mano sobre nosotros y hizo una obra de restauración, hizo una obra de santificación, que hizo una obra de levantarnos, porque su mano nos sostiene, su mano nos sostiene. La mano de Dios está sobre nuestras vidas para sostenernos en cualquier circunstancia, vengan dificultades o no. El Espíritu Santo está allí para abrazarte, para consolarte, para animarte, para que puedas seguir adelante en la obra que Él te ha encomendado. Porque dice la palabra que somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Cuántos aquí son hechuras? Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Él preparó esas obras de antemano para que anduviésemos en ella. Fuimos creados con propósito. Entonces, vemos que este buen samaritano nos enseña. Y para terminar, quiero ir rápidamente a ver lo que nos enseña este buen samaritano. Dice que primero que hizo el samaritano fue que abrió sus ojos. No simplemente miró, abrió sus ojos, observó lo que estaba ocurriendo. Segundo, no solamente él abrió sus ojos a la necesidad, a lo que estaba ocurriendo ya, sino que abrió su corazón.
La palabra dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuando el corazón ha sido redimido, ocurre lo que dice la palabra, que él quita el corazón de piedra y pone un corazón de carne donde él pueda habitar. Y es donde podemos sentir como él siente. Es donde podemos tener compasión como él ha tenido compasión de nosotros. Por eso la palabra dice que no teníamos nosotros capacidad de amarlo a él, sino que podemos amarlo porque él nos amó primero a nosotros. Él nos amó a nosotros primero y él dice: no me escogiste vosotros a mí, sino que yo te escogí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Amén. Lo tercero que esta parábola nos enseña con el buen samaritano es que este hombre no solamente abrió su corazón, sino que este hombre actuó y usó sus manos, vendó las heridas de este hombre que estaba en el camino. Vendó las heridas, no solamente le vendó las heridas y lo dejó allí. Mira, quizás llega otro buen samaritano por ahí a ver si te ayuda. No, dice la palabra que lo montó en su cabalgadura. ¿Qué es la cabalgadura? ¿Quién tiene carro, bicicleta, moto? Esa es tu cabalgadura. El burrito. Ese burrito puede ser útil para traer a alguien en la iglesia. Puede ser útil para llevar a alguien de la iglesia para su casa. Puede ser útil para atender a alguien que anda en necesidad y poder llevarle. Porque dice la palabra: honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos. Honra a Jehová con tus bienes. Ese burrito es lo que Dios te ha provisto y es lo que podemos utilizar para cargar con aquel que ha sido herido por los ladrones y los malhechores y poder traer esperanza a nuestro prójimo. Número 5, él abrió sus posesiones, lo llevó a la posada y no solo lo dejó allí, lo atendió. ¿Sabe qué representa esa posada? La iglesia. El mesonero somos los ministros que estamos aquí en la iglesia. El buen samaritano es Jesús, que libra de la muerte a las almas y las trae a la iglesia. Y nosotros como pastores y ministros del Señor tenemos la labor de darle el cuidado y el acompañamiento y de enseñarles la palabra para que esas almas puedan crecer en el Señor. Amén. Proverbios 3:28 dice: no digas a tu prójimo anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo para darle. Isaías dice, hablando del verdadero ayuno: no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa. No es que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Ese es el verdadero ayuno, le estaba diciendo Isaías. Porque el pueblo había decidido hacer la práctica del ayuno, pero las obras no eran cónsonas. Y entonces Dios lo está diciendo a través del profeta: el verdadero ayuno es que partas tu pan con el hambriento. Es que a los pobres errantes albergues en casa. Es que cuando veas al desnudo lo cubras y que no te escondas de tu hermano. Cuando tengas el poder de hacer bien a otro, no le digas ve y luego, sino, porque si hacemos eso, dice la palabra, de esa manera no obra el amor de Dios en nosotros. No obra el amor de Dios en nosotros. Por último, le dedicó tiempo. El hombre no solamente lo llevó a la posada, lo atendió. Cuando tuvo que retirarse, sacó 2 denarios, dice la palabra. Usó también su dinero para traer provisión a este hombre que había sido atracado por malhechores. Y este hombre pudo recibir de parte de Dios auxilio, porque hubo un buen samaritano.